Muy bienvenidos a nuestra lección de hoy, la lección número 11, titulada La Santa Ley de Dios. Un tema muy interesante vamos a estudiar el día de hoy. Iniciemos con esta parte titulada Importancia de la Santa Ley de Dios. Y para introducirnos a este vital tema de la fe cristiana, es necesario hacerlo desde la perspectiva del tema del pacto. Esta línea que vemos arriba, que no tiene principio ni fin, representa al pacto eterno o pacto universal. De ese pacto es que Adán y Eva cayeron cuando pecaron. O sea, Adán y Eva, Satanás, están caídos en cuanto a ese pacto. Por tal razón, condenados, no solo Adán, sino su descendencia, donde entramos nosotros. Por eso es que nacemos condenados. Y la base de ese pacto eterno o pacto universal son los 10 mandamientos. Por eso vino Jesús y tomó forma humana para poder ganar donde Adán perdió, para poder cumplir las demandas de la ley. Es así que debido a la vida sin pecado de Cristo fue declarado justo. Y a través de su justicia, todo aquel que cree en Cristo es visto como si nunca hubiese transgredido la ley al ser justificado. Entonces tenemos este cuadro que vemos acá que dice gracia, es un paréntesis, ese es el pacto nuevo o pacto de gracia, un paréntesis que Dios abre para que el ser humano pecador pueda tener una segunda oportunidad de ser elevado al pacto eterno o pacto universal. Entonces, cuando nos entregamos a Jesús, entramos al nuevo pacto o pacto de gracia, el cual nos permitirá ser elevados al pacto eterno o pacto universal. Ahora, en esta tabla podemos ver la diferencia entre los 3 pactos que menciona la Biblia. El pacto universal es mencionado, por ejemplo, en Isaías 24:5, que dice: y la tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Aquí se menciona el pacto eterno. Este es el pacto que rige a todo el universo. Por eso, este fue el pacto quebrantado por Satanás, los demonios que son los ángeles caídos y Adán y Eva. Y como nosotros somos su descendencia, es que nacemos en rebelión o en condenación. Seguidamente tenemos al nuevo pacto o pacto de gracia, mencionado por ejemplo en Jeremías 31:31, donde dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el pacto que inició después de la caída. Es solo para este mundo caído. Este pacto fue renovado una y otra vez a lo largo de la historia. Este es el pacto confirmado en la cruz del Calvario por Cristo. Por eso Jesús dijo en Mateo 26:28, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Y cuándo se ofreció esa sangre? Desde Génesis. En Génesis 3:15 se habló de la descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente y redimiría la descendencia de la mujer. O sea, la sangre de Cristo es la que trae el nuevo pacto y ese nuevo pacto está desde el Génesis. El otro ejemplo es el del primer pacto o pacto antiguo. Por ejemplo, Levíticos 26:45 dice: antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Este es el pacto defectuoso, entre comillas, ¿verdad? Este es el pacto que fue cambiado, olvidado y dejado. Este pacto era solo para Israel y solo para anunciar la obra de Cristo y estaba en paralelo al pacto de gracia, pues dependía de creer y obedecer y estaba basado en la gracia y propiciación de Dios. En cuanto al pacto universal o eterno, es el pacto que Dios tiene con todo el universo. Satanás y sus ángeles, Adán y su descendencia están caídos. La evidencia de que Adán y Eva fueron puestos en el pacto universal de Dios está en Génesis capítulo 2,
verso 15 al 17, donde se les estableció una señal de obediencia. Y los términos de este pacto son: obedece y vive, desobedece y muere. La santa ley es la base legal de este pacto y todos son llamados a obedecerla. Este pacto ha sido quebrantado y por nuestra naturaleza caída no podemos cumplir con una obediencia perfecta. Por eso Dios, en su amor y misericordia, abrió el nuevo pacto o pacto de gracia. Este es el pacto ofrecido a la raza humana caída una y otra vez desde Adán hasta hoy, el cual también ha sido rechazado una y otra vez. La evidencia de este pacto de gracia está en Génesis 3:15, donde se habló de la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y redimiría a la raza humana. Por eso el Señor cubrió a Adán y Eva con pieles, sacrificó un cordero para Adán, un cordero para Eva, y con las pieles de estos animales vistió a Adán y Eva. Esto era una analogía, una tipología de la justicia de Cristo, el verdadero Cordero de Dios, que nos pondría en armonía a la santa ley de Dios que fue quebrantada. Los términos de este pacto son: cree y obedece para vivir. No creas y sigue perdido, sigues condenado. Entonces, el primer requisito en el nuevo pacto de gracia es creer. Y segundo, obedecer. En cambio, en el pacto universal, el primer principio era obediencia. O sea, después de creer y recibir la gracia, somos llamados a obedecer la santa ley de Dios. Y tenemos el pacto antiguo o pacto eterno. Este pacto es el establecido en Israel por medio del sacerdocio, el santuario y los sacrificios de animales. Por ejemplo, Hebreos 9:1 habla de este pacto diciendo: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Hebreos 8:7 dice: si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 9:15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y Hebreos 9:18 dice: de donde ni aun el primer pacto fue sustituido sin sangre. Estos textos hablan de que Jesús trajo un segundo pacto porque el primer pacto era defectuoso, imperfecto o limitado, en el sentido de que todo lo relacionado al santuario era un ritual, una tipología, una profecía dramatizada de la verdadera obra que Cristo haría. Cuando un israelita llevaba un cordero al santuario para confesar sus pecados y matarlo, en realidad no era perdonado. Pero ese israelita depositaba su fe en la promesa de Dios del Mesías, que sería como un cordero. Por eso los términos en este pacto son: sin sangre no hay remisión de pecado. Hay que derramar la sangre del culpable o del sustituto. Además de la santa ley, con este pacto se dieron a conocer otras leyes, algunas de ellas necesarias por un tiempo. ¿Cuáles leyes eran necesarias? Vean que habían varias leyes en Israel. Estaba la ley moral, que es eterna y no puede ser abolida ni cambiada. Así lo dice Salmo 119, 144. Justicia eterna son tus mandamientos. Entonces tenemos también la ley ritual, que fue temporal y abolida por Cristo. Vea, ponga atención a eso, ¿verdad? Levíticos capítulo 4, verso 1 y 4 habla de que cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová, llevará el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará después de haber simbólicamente transferido sus pecados. ¿Por qué decimos que esta ley ritual fue abolida? Porque ya no llevamos corderos, ya no hay santuario, ya no hay sacerdocio. Todo eso fue abolido cuando Cristo Jesús confirmó el nuevo pacto o pacto de gracia con su sangre. Y tenemos también las leyes sanitarias. Por ejemplo, Levítico 5:2 dice así:
Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura. Las leyes sanitarias eran necesarias para que no se propagaran enfermedades o peste dentro del pueblo de Israel. Las leyes sanitarias en sí no han sido del todo anuladas, sino actualizadas porque sus principios nos sirven hasta el día de hoy. ¿Por qué creen que los judíos eran los que menos se contagiaban de algunas enfermedades en la Edad Media? Bueno, porque tenían el ritual de lavarse las manos constantemente, algo que los limpiaba de gérmenes, bacterias y virus. Pero existía ese detalle de la impureza ritual que estaba más relacionado al área de la salud que lo espiritual. Entonces una mujer menstruosa era ritualmente impura. Un leproso también era declarado inmundo ritualmente. Un hombre con flujo de semen, tocar un cadáver, tocar heces, tocar a un enfermo, eran situaciones que traían sobre uno una impureza ritual o ceremonial, pero estaban relacionados a leyes sanitarias. Ahora, de estas básicamente la ley ritual fue completamente anulada. La ley moral no, y no todas las leyes sanitarias. Continuando con este punto de la importancia de la santa ley de Dios, veamos algunas preguntas claves. ¿Puede la ley y la gracia andar juntas? Porque hay cristianos que dicen no, ley y gracia son dos temas antagonistas que se contradicen, pero no es así en realidad. El Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este salmo usa palabras relacionadas a ley y gracia. Misericordia sería gracia y la verdad sería ley. Justicia sería ley y paz sería gracia. O sea, la ley y la gracia se encontraron y se besaron. Es un lenguaje metafórico, ¿verdad? O sea, que pueden andar juntas, pero ¿dónde es que la ley y la gracia se encontraron y se besaron? En la cruz del Calvario. Ahí hubo justicia y hubo gracia, porque el pecador murió, pero en realidad quien murió fue Cristo, quien por nosotros, por amor y gracia, se hizo pecador tomando nuestros pecados. ¿Qué es eso de estar bajo la ley o bajo la gracia? Bueno, según Romanos 6:15 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, se puede estar bajo la ley o bajo la gracia. ¿Quiénes no están bajo la ley en Romanos 6? ¿Qué significa estar bajo la ley en Romanos 6? Significa estar condenados, porque recuerden que nacemos pecadores. Eso significa que al nacer, nacemos bajo la ley, condenados y necesitamos gracia. ¿Cuándo es que dejamos de estar bajo la ley condenados? Según Romanos 6:4, cuando nos bautizamos, porque nacemos, resucitamos espiritualmente a una vida nueva. ¿La gracia anula la ley? Bueno, dice Romanos 3:31 que de ninguna manera, más bien la gracia confirma la ley. Eso significa que creer y obedecer van juntos. A nosotros, como pecadores, Dios nos pide primero creer y después obedecer. Son dos partes muy importantes que deben saber mezclarse en la vida cristiana. Te pongo un ejemplo. El cloro y el sodio son dos elementos que si los consumes por separado te podrías intoxicar o incluso hasta matar. Pero si los sabes combinar sabiamente, ¿sabes qué formarías? Pues el cloruro de sodio o la sal común que tanto sabor le da a las comidas. ¿Qué significa eso? Que si sabemos combinar la ley y la gracia en la vida cristiana, en realidad diremos, como dijo el salmista David, que él medita en la ley del Señor y que en ella está su delicia. Pero ¿desde cuándo existe la gracia? Bueno, desde antes de la fundación del mundo. Existía en la mente de Dios, pero no había sido necesario ejecutarla, pues todos eran fieles hasta que apareció
el pecado en este mundo. Entonces, ¿cuándo inició la gracia? Bueno, algunos piensan que la gracia inició en la cruz, pero no es así. La gracia inició más atrás. Según Génesis 3:21, como les dije anteriormente, Jehová hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para hacer estas túnicas de pieles, Dios tuvo que matar un cordero para Adán y un cordero para Eva. Para que Adán y Eva no murieran, un cordero tuvo que morir en lugar de ellos. ¿Cómo se llama eso? Gracia, pues habían transgredido la ley. Ahora, ¿cuándo se confirmó la gracia? Bueno, con la venida de Jesús, pero sobre todo con su muerte en la cruz del Calvario. Por eso Romanos 15:8 dice, os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Especialmente aquella promesa de Génesis 3:15 de que Él aplastaría a Satanás, al pecado y a la muerte y elevaría nuevamente a la humanidad a su estado de perfección. Ahora, miren estas otras preguntas interesantes. Hablando de Satanás y sus demonios, ¿ellos están bajo la ley o bajo la gracia? Bueno, ellos están bajo la ley condenados. Así dice Mateo 25:41 que el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, pues están condenados y ya no hay esperanza de salvación para ellos. En el caso de Adán y Eva, ¿están bajo la ley o bajo la gracia? Bueno, ellos estuvieron bajo la ley. Recuerden que ellos fueron creados bajo la ley. Bajo la ley vivieron y bajo la ley pecaron. ¿Cuándo es que dejaron de estar bajo la ley? Cuando entraron a la gracia, cuando aceptaron la promesa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y fueron vestidos con esas túnicas de pieles. Entonces entraron a la gracia. ¿Y Jesús está bajo la ley o bajo la gracia? Según Gálatas 4:4, Jesús nació bajo la ley. ¿Por qué? Porque Jesús como nuevo Adán, como nuevo representante, tenía que ganar donde Adán perdió. Adán perdió bajo la ley y Jesús vino, nació bajo la ley, vivió bajo la ley y venció bajo la ley para podernos dar a nosotros gracia. ¿Qué significa eso? Que la vida de Cristo satisfizo las demandas de la ley. Ahora, ¿y tú y yo estamos bajo la ley o bajo la gracia? Bueno, la realidad es que todos nacemos bajo la ley condenados. Así dice Salmo 51:5, en pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre, nacemos condenados. Por eso necesitamos volver a nacer espiritualmente para entrar a la gracia. O sea, si no has entregado la vida a Cristo, no has entrado a la gracia. Sigue bajo la ley condenado. Yo te invito a entrar a la gracia, a creer y obedecer. Entonces, la pregunta número 1 de nuestra lección dice, ¿quién y cómo se escribió la santa ley de Dios? Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aunque esa ley era conocida y fue dada con anterioridad, aquí fue más bien recordada y mostrada como permanente. Por eso fue dada en piedra. Pero Dios desea que sea escrita en nuestras mentes o corazones. Déjenme decirles que los 10 mandamientos son los únicos versos de la Biblia escritos directamente con el dedo de Dios. Los demás versos de la Biblia fueron inspirados por Dios y escritos por manos humanas. Entonces la respuesta es, ¿quién escribió la ley? Dios. ¿Cómo la escribió? Con su propio dedo. Segunda pregunta. ¿Qué revela la santa ley? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, y también nos dice Romanos 7:7 lo siguiente, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Por qué? Porque la ley es como un espejo que muestra la suciedad del alma, pero la ley no limpia, no salva ni perdona. Eso solo lo hace Cristo y una vez salvo,
Cristo nos dice, no vuelvas a pecar. ¿Cómo haré para saber qué es y qué no es pecado? Bueno, utilizando la guianza que hace la ley, porque la ley es la que nos enseña lo que es y lo que no es pecado. ¿Qué revela la Santa Ley? El pecado. ¿A quién nos conduce la ley? Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía. En otras versiones dice ayo, que significa lo mismo. Ha sido nuestro guía para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. O sea, la ley viene y te dice, mira cuán sucio estás, mira cuán pecador eres, mientes, robas, codicias, blasfemas. ¿Quieres ser limpio? Ve a Jesús. O sea, la ley no te limpia, pero sí te lleva a quien sí puede limpiarte. Bueno, Romanos 10:4 reafirma este pensamiento cuando dice, pues el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Este texto ha sido malinterpretado por algunos cristianos que piensan que Cristo le puso fin a la ley. O sea, ellos interpretan como que Cristo terminó con la ley, la acabó, la abolió, pero la palabra fin del griego telos debe entenderse en este texto como finalidad, como objetivo, meta. La meta de la ley es llevarnos a Cristo. Es así que la Biblia latinoamericana traduce este texto de esta manera. Porque la ley lleva a Cristo y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. ¿A quién nos conduce la ley? A Jesús. Hablemos entonces un poquito de esos 10 mandamientos que fueron entregados en 2 tablas de piedra. Déjenme decirles que en una tabla de piedra habían 4 mandamientos y en la otra 6. ¿Por qué esa distribución? ¿Por qué 2 tablas? Porque una tabla habla de nuestra relación con Dios y la otra nos instruye en cuanto a nuestra relación con el prójimo. Entonces, en la primera tabla, la que tiene que ver con nuestra relación con Dios, están los mandamientos, según Éxodo 23 al 17, que dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y nos dice para qué no debemos hacer imágenes. Dice para adorarlas, o sea, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Verdad? El nombre de Dios es santo, debemos respetarlo, no contar chistes de Dios, no tomar el nombre de Dios vanamente o trivialmente, sino usarlo en un contexto espiritual nada más. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera 95. En el siguiente estudio vamos a ampliar el cuarto mandamiento. Entonces vamos a la otra tabla que habla de nuestra relación con el prójimo y el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento es muy interesante incluso por su misma escritura. Todos los demás empiezan de manera negativa, por decirlo así. No, 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 no. Pero este empieza, honra a tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento con promesa. Es más, Dios no nos pregunta si nuestros padres fueron buenos o malos. Solo nos pide honrarlos. El sexto mandamiento dice, no matarás, aunque algunos teólogos creen que la mejor traducción sería, no asesinarás, estableciendo una diferencia entre matar y asesinar. Matar podría ser accidentalmente, sin premeditación ni alevosía, entonces no se tomaría en cuenta como pecado. Imagínate que tú vas tranquilamente en tu vehículo manejando y de repente se atraviesa una persona alcoholizada, borracha, y tú la golpeas con tu vehículo y la matas. Tú no querías matarla, simplemente fue un accidente. Eso sería matar. Pero asesinar sería aprovecharse de mis ventajas físicas o armamentísticas para someter y asesinar a otro, esperarlo, atacarlo sigilosamente, sorprenderlo. Hay premeditación y alevosía, eso sería asesinar y entonces eso es lo que se tomaría en cuenta específicamente como pecado.
El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio, aunque aquí se encierran todos los pecados de índole sexual. Pornografía, pedofilia, lascivia, lujuria, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, todos esos pecados están incluidos en este mandamiento. No cometerás adulterio, adulterar el matrimonio, adulterar la manera en que Dios te creó, adulterar la manera en que Dios estableció que se dieran las relaciones sexuales. No hurtarás es el octavo mandamiento. Esto incluye hurtar y robar. La diferencia es que hurtar es hacerlo a escondidas sin que nadie me vea, y robar sería hacerlo aunque varios me vean. No me importa, yo robo usando violencia y fuerza. Ambas son pecado ante Dios. El noveno mandamiento dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, y este abarca el mal uso de la lengua en todas sus formas negativas, de chisme, crítica, palabras negativas, vulgares, blasfemas, en fin, ¿verdad? Y el décimo mandamiento, cerrando de manera perfecta la santa ley de Dios, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué? Porque la codicia puede ser la que te lleve a robar, a mentir, a adulterar, a matar, a blasfemar contra Dios. Hablemos ahora de la perpetuidad de la santa ley de Dios. Pregunta 5. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, ¿cuál fue su actitud? Según San Juan 15:10, fue la de guardarla. Vean cómo dice. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia los santos mandamientos? Fue la de guardarlos perfectamente. La sexta pregunta dice, ¿realizó cambios Jesús en los mandamientos? Bueno, según Mateo 5:17, no. Vean cómo dice. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Además, Eclesiastés 3:14 dice, sé que todo lo que Dios hace es perpetuo. Nada hay que añadir ni nada que quitar. Dios lo hace para que delante de él teman los hombres. Vean que este texto dice que lo que Dios hace lo hace perfecto, no hay que añadirle ni quitarle. Entonces, ¿realizó cambio Jesús en los mandamientos? No. Pero, ¿qué pasa si yo quiero intentar añadirle o quitarle a los mandamientos? Bueno, Apocalipsis 20, 18 y 19 advierte lo siguiente. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿puede alguien cambiar los santos mandamientos? No, no puede y no debe intentarlo. Humanamente podríamos. Hablando del contexto de este mundo, podríamos intentar cambiar los mandamientos, pero no debemos hacerlo porque estaríamos acarreando sobre nosotros una terrible maldición, como ya lo leímos. Pero a pesar de eso, tristemente, la Iglesia Vaticana Romana se ha atrevido a cambiar los santos mandamientos de la ley de Dios. Esto quizás se deba a que el origen de la Iglesia Vaticana Romana es pagano y no cristiano en realidad. ¿Por qué decimos esto? Estos son los 10 mandamientos según Éxodo 20. Y estos son los 10 mandamientos según el Catecismo Católico Romano. Lo que vemos aquí es que hay mandamientos que han sido cambiados, específicamente el segundo y el cuarto mandamiento de Éxodo 20 ya no aparecen en la santa ley de Dios enseñada a través del catecismo. ¿Qué es lo que dice ahí? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ya no está el de no hacer y adorar imágenes. ¿Por qué? Porque la Iglesia Vaticana gira en torno a un culto de imágenes, algo que no es la voluntad de Dios. Y en lugar de eso, tenemos ahí una ampliación entre el sexto y el noveno mandamiento del catecismo, que ustedes notarán que es básicamente lo mismo.
Y entonces, para sustituir el vacío del cuarto mandamiento, ellos han puesto santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Bueno, las fiestas que promueve el Vaticano, ¿verdad? Como el Día de los Santos, como el de la Cruz de Cenizas, como el de la Semana Santa y otras fechas más que ellos promueven como santas. Resulta ser que, según el Catecismo, en la página 160, dice lo siguiente: el culto cristiano a las sagradas imágenes está justificado, como afirma el Segundo Concilio de Nicea en el año 787. Eso significa que a partir del año 787 después de Cristo, la Iglesia Católica Romana instituyó el culto a las imágenes. Ya lo traía, pero ante tanta situación que estaba dando, porque muchos cristianos rechazaban el culto a las imágenes, muchos sinceros cristianos lo hacían, ellos decidieron hacerlo un dogma. Lo mismo sucedió con el sábado. En el Catecismo, en la página 162, dice: para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo porque es el día de la resurrección de Cristo. Sin embargo, eso no tiene base bíblica. Pero, ¿qué sucede si guardo esos mandamientos cambiados? Noten esto: la principal fuente de verdad es Cristo Jesús. Entonces, hay otras fuentes de verdad que nos llevan a Jesús, como la Biblia, que es la palabra de verdad, como la ley, que es una fuente de verdad, según el Salmo 119, 142, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Estas tres fuentes de verdad nos llevan a la principal, que es Cristo. Entonces, ¿qué sucede si tú guardas otra ley? No vas a ir al verdadero Cristo, sino a un falso Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo está intentando falsificar la Biblia o el mensaje de esta. Está intentando falsificar o anular la santa ley de Dios, y está intentando falsificar la obra del Espíritu Santo con el objetivo final de falsificar a Cristo o presentar un falso Cristo. He ahí la importancia de guardar los verdaderos y bíblicos mandamientos de Dios. Por eso Proverbios 14:12 advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final lleva a la muerte. Con esto que hemos estudiado, ¿qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar debemos amar a Dios y guardar su santa ley. Así dice San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. O sea, debemos guardarlos después de habernos entregado a Jesús. Debemos guardarlos por amor a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Número 2, debemos guardar los mandamientos de Dios. El Salmo 119:44 dice: guardaré la ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Por qué? Porque es eterna. Número 3, debemos respetar todos los mandamientos, no solo uno, ni dos, ni 8, todos. Porque Santiago 2:10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? Porque la ley es una unidad, lo que significa que yo no transgredo un mandamiento. Alguien diría humanamente, ¿verdad? Bueno, son 10 mandamientos y estoy guardando 9, solo uno no estoy guardando. Entonces 10 menos 1, 9, o sea, ¿cuál es el problema? Pero la matemática divina no es así, es diferente. O sea, la matemática divina es 10 menos 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque al violar un mandamiento, en realidad violas toda la ley, porque la ley es una unidad. Ya que el pecado es complejo, para cometer un acto pecaminoso no violas un solo mandamiento, sino todos los demás. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo y la guianza de Jesús, podremos salir más que vencedores en cuanto a la observancia de la ley de Dios. Es así que quiero hacerte la invitación, y la invitación de hoy es a aceptar la vigencia de la santa ley de Dios y a procurar con la ayuda de Dios respetar esos mandamientos. Vamos a orar. Querido Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque tu palabra nos ha iluminado y nos está enseñando ese camino de verdad a seguir, Señor. Hoy en esta oportunidad abrimos nuestros corazones para aceptar como vigentes los 10 mandamientos bíblicos de Dios. Y nosotros, Señor, nos comprometemos contigo a poner nuestra vida en armonía a esos santos mandamientos. Danos fuerza, fe y valor para hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén.
Siempre nos miramos en la siguiente lección. Que Dios te bendiga.